Cónclave. 3 maduraciones necesarias. Mis queridos hermanos, estamos a la puerta del cónclave que elegirá un nuevo sucesor de San Pedro para el servicio. Evidentemente es tiempo de incrementar la oración, unido, claro, a la entrega, al ofrecimiento. Quizás algún ayuno también convenga hacer junto a la oración. En estos tiempos hemos todos escuchado, visualizado aportes que han hecho algún balance del legado del Papa Francisco. Evidentemente hemos visto tendencias extremas donde todo está bien y nada es objetable, a críticas. En el otro extremo, quizás una presentación como si todo estuviese mal y hubiera que rechazar de plano todo el ministerio petrino de Francisco. En el medio, personas que han intentado hacer como un balance, una primera ponderación, sabiendo que hace falta más tiempo. El historiador necesita cierta distancia con los hechos, con los personajes, para poder hacer una evaluación un poco más objetiva. En mi caso personal, en 3 videos anteriores, he intentado salirme del esquema del balance general y mirar lo urgente a modo de advertencia, de peligro. ¿Cuáles pueden ser los peligros que hay que advertir en algunas dinámicas que se han dado? Que no he adjudicado personalmente al Papa, ni he juzgado sus intenciones, pero durante este ministerio, durante este tiempo del papado de Francisco, ¿qué advertencias tendríamos que tomar para el futuro? Y quisiera, aunque sea, repasarlas sin ser demasiado denso. En primer lugar, el tema de la confusión doctrinal, la necesaria falta de clarificación, ¿no? Y terminar en la Iglesia de superar esta situación de divorcio, por ejemplo, entre la doctrina y la pastoral, entre la teología y la pastoral, entre la liturgia y la pastoral, entre el derecho canónico y la pastoral, como si fuesen cosas separadas, digamos, ¿no? Como si el aspecto de la contemplación del misterio fuese puramente teórico y lo único que fuese válido sería la praxis pastoral, digamos, ¿no? Que tiene su propia ley y se manda sola, por así decirlo, desvinculada de la doctrina, de la contemplación del misterio, de la tradición, de la experiencia, digamos, que ha sido expresada en los doctores de la Iglesia en tantas formas de sabiduría, ¿no? En segundo lugar, acometer esta situación interna de ruptura, de tensión, de confrontación. De nuevo han aparecido con fuerza los bandos, ¿no? Y siempre en una lectura más bien de carácter política o sociológica, conservadores progresistas, derecha izquierda, continuistas rupturistas, moderados. Bueno, pero hay una ebullición interna que siempre va a estar en la vida de la Iglesia, va a haber tendencias, acentuaciones, pero bueno, hay como un clima demasiado belicoso, demasiado polémico, demasiado tenso, que quizás debiéramos pasar por la virtud de la caridad, ¿no? Y dar un clima donde haya pluralidad de expresiones, pero también haya una capacidad fraterna de caminar juntos sin necesidad de romper, ¿eh? O de dejar de lado a unos o a otros. En tercer lugar, recordar que la Iglesia es de Jesucristo y está a su servicio, y que entonces tiene que evitar lo que el Papa Francisco identificó bien como autorreferencialidad. Y yo decía, bueno, generalmente
entre las corrientes eclesiales que buscan una mayor adaptación al mundo, un estilo más modernizador, estar más ayornados, actualizados al espíritu de una época, a veces surge esta paradoja, ¿no? Este fenómeno. Por ejemplo, el Papa es recibido, pero no tanto Jesucristo, o mucho menos que el Papa, o directamente rechazado. El obispo tal o el párroco tal parece que son súper cercanos, que habla del lenguaje del pueblo, el lenguaje de todos, que se parecen a todos, que son campechanos, piolas, súper potables, pero el Evangelio de Jesucristo parece que tiene rasgos que ya no tienen que ver con la cultura de hoy, que no son acordes a la sensibilidad de hoy, y entonces hay que recortarlo, hay que actualizarlo de tal modo que hay que aplicarlo de un modo totalmente distinto al que se ha aplicado siempre. O sea, hay que tener cuidado porque me parece que hay toda una búsqueda eclesial de que la iglesia sea aceptada, pero a veces a costa de Jesucristo, como olvidando, suplantando, sustituyendo, no transmitiendo íntegramente el Evangelio y la persona y el misterio de Jesús, sino con cierta selectividad, conveniencia de la iglesia. Hay como cierta tentación de autopublicitación de la iglesia, a veces en desmedro de la fidelidad a Jesucristo y a la integridad de su Evangelio. En cuarto lugar, creo que hay que cuidar más a los fieles en la iglesia. Está bien que intentemos llegar a todos y hablar a todos, pero cuidar a los que son cristianos, a los discípulos, cuidarlos más. Y en este punto yo a veces percibo que hay ciertas sospechas sobre la aspiración de santidad y sobre las personas y grupos que quieran vivir con cierta exigencia. Por ejemplo, exigencia penitencial, exigencia ascética, que tendrán formas, modalidades que pueden gustarnos más o menos, pero que lo que está puesto en sospecha es que quieran vivir con exigencia, con cierto ascetismo, con cierto carácter penitencial, la vida cristiana. Y como que se da una especie de consagración de la mediocridad, ¿no? Y entonces parece que a los que viven de un modo más relajado son más fáciles de aceptar, ¿no? Pero a aquellos que intentan vivir con cierto carácter penitencial, ascético, de conversión permanente, de exigencia, de radicalidad, son sospechados, ¿no? De ser elitistas, de ser quizás no tan sanos psicológica, psiquiátricamente, o de ser un grupo inmisericorde, ¿no? Y falto de sensibilidad, un grupo de héroes. Bueno, habría de cuidar más, me parece, a los fieles que están buscando la santidad, recuperar cierto nivel de ascesis, de vida penitencial, un estilo de conversión permanente, de radicalidad evangélica, y sobre todo habría de cuidar a aquellos que no están detrás de novedades de último momento, sino aquellos que están buscando lo clásico, que a veces buscan lo clásico de los padres de la iglesia, lo clásico de la teología, lo clásico de la espiritualidad, lo clásico de la mística, lo que es seguro, lo que está probado. Esos hermanos no están mal, están buscando simplemente apoyarse en lo que está probado y es seguro. Y no tenemos por qué pensar que la novedad es lo mejor. A veces justamente lo clásico es lo más fundado. Y en quinto lugar, cuidarnos de algunas desviaciones que pueda haber en la relación de la iglesia con el mundo, en el intento de acercamiento, de encuentro. Yo marcaba 3 errores teológicos que no digo que se hayan provocado,
tampoco digo que no se hayan provocado, no quiero entrar en esa puntualización, pero que están allí, que huele a posibilidad. El irenismo y el indiferentismo, que tienen que ver con una especie de claudicación de la verdad, ¿no? Y entonces en este punto, para mejor negociar, para mejor encontrarnos, parcializamos el mensaje evangélico, hay cierto relativismo de fondo y cierta cultura posmoderna, una especie de magisterio líquido, a la carta, y el peligro del quietismo, que sería una forma de enfatizar tanto la gracia de Dios, descuidando el otro polo, ¿no? El hombre que es libre, que debe presentar disposiciones, que debe aceptar, que debe convertirse, arrepentirse. ¿eh? Entonces, en el proceso de justificación en la fe, en la gracia de la salvación, evidentemente Dios tiene la primacía y es el que ofrece los medios de la gracia y la posibilidad de una vida nueva, pero el hombre tiene que libremente disponerse, responder, aceptar, convertirse, con la gracia de Dios transformar su vida. Dicho esto, lo que les prometía hoy, 3 maduraciones necesarias. Frente al cónclave y la elección del nuevo sucesor de Pedro, me parece que la Iglesia necesitaría hacer 3 procesos de maduración. La Iglesia actual, la peregrina que camina en la historia hoy. La primera maduración tiene que ver con un sano realismo espiritual. Ustedes han escuchado quizás muchas intervenciones acerca de si al Papa lo elige directamente el Espíritu Santo. Y de nuevo tenemos que comprender, por ejemplo, el concepto de inspiración. Dios respeta la libertad del hombre. Conoce su contexto, su historia, sus heridas, sus tendencias. Lo conoce tal cual es. Y Dios le da su gracia, su auxilio, su ayuda. Lo inspira, lo motiva, lo anima, le sugiere, lo seduce, lo cautiva, lo atrae. Pero no se impone. El hombre en la libertad experimenta la gracia de Dios, la inspiración del Espíritu Santo. Como también experimenta la tentación, el adversario, los poderes demoníacos que quieren quitarlo del camino de la salvación. Como también experimenta una multiplicidad de datos, de rasgos, que vienen de su propia naturaleza, de su historia, de su psicología, del camino recorrido, de su personalidad. Allí se da la acción de la gracia, la acción del Espíritu Santo. En personas concretas que también tienen que recibir, aceptar, discernir, convertirse, adherirse. Un sano realismo espiritual donde deberíamos comprender mejor la noción de divina providencia. A veces decimos que todo pasa porque Dios lo quiere o lo permite. Pero bueno, a veces tampoco podemos decir que Dios quiera el mal o que Dios permita el mal. Entonces es difícil conjugar, es una gran tarea especulativa, necesita una inteligencia muy sutil, muy aguda, intentar conjugar la libertad de los hombres con la omnipotencia de Dios, por así decirlo. Y entonces, es verdad que Dios lo sabe todo, que lo puede todo y que todo está en su mano, pero también es verdad que en lo concreto del hoy, nosotros aceptamos, rechazamos, nos convertimos a medias, que nuestra libertad juega también, digamos, ¿no? Y que Dios la deja jugar.
Claro, en ese sentido la iglesia es un milagro de Dios. Y que la historia sea conducida a la gloria es un milagro de Dios. Porque solo Él puede prever en su omnisciencia todas nuestras respuestas, todas nuestras limitaciones. Y con todo eso, como diría San Pablo, Dios ordenar todo para el bien de los que aman. Pero eso supera la inteligencia humana infinitamente. Casi para nosotros es incomprensible cómo Dios, desde todo este juego de libertades, este entramado de procesos de maduración distintas, de heridas distintas, personalidades distintas, acentos distintos, mayores conversiones más prístinas, más puras, conversiones a medias, rechazos, resistencias, infidelidades. Con todo esto, respetando nuestra libertad, permaneciendo en la sugerencia, en la oferta, en la atracción, en la seducción, en la ayuda, en la motivación, en el ánimo, Dios se muestra omnipotente, omnisciente y conduce todo hacia el proyecto de la salvación que tiene para nosotros. Un sano realismo espiritual entonces. Dios conduce, tiene todo en su mano, pero en el hoy a veces nosotros no podemos comprender todo lo que Dios está haciendo, se nos escapa, sus caminos son insondables, sus caminos, su conducción es misteriosa y a veces también tenemos que percibir que nuestra libertad juega y que nosotros adherimos o no plenamente o rechazando plenamente o adhiriendo a medias o rechazando a medias la gracia de Dios. En segundo lugar, comprender mejor, madurar nuestra comprensión de la obediencia en la iglesia. Clásicamente se denominaba esta tendencia ultramontanismo y a veces se habla de papolatría. Yo a veces he hablado de una especie de macrocefalia eclesial. Evidentemente tenemos que reelaborar nuestra comprensión del ministerio petrino y de la obediencia al Santo Padre, como también de la obediencia en la iglesia, a los superiores, al obispo, al párroco, bueno, a todos aquellos que actúan como mediaciones de la voluntad de Dios y que tienen a cargo la animación, el gobierno del cuerpo eclesial, representando al Señor Jesús, su capitalidad en la iglesia, el que es cabeza del cuerpo de la iglesia. Porque a veces yo he visto que tenemos como dos tendencias, ¿no? Una tendencia a comprender la autoridad y a vivir la obediencia, yo diría como un modelo absolutista y fundamentalista, ¿no? Si el Papa lo dijo, ya está. No hay nada más que decir. Es verdad, ¿no?, que el Papa tiene la autoridad suprema en la Iglesia. Pero no es verdad decir que basta simplemente que lo haya dicho el Papa, no es suficiente eso. Porque evidentemente el Santo Padre tiene por encima de sí mismo a Dios, evidentemente que es a quien debe representar, ¿no?, y a quien debe servir para el beneficio de la Iglesia y del mundo entero. El Papa tiene por encima lo que llamamos como depositum fidei, el depósito de la fe, la tradición y la Sagrada Escritura. Todo Papa tiene por encima, además de la palabra de Dios y la tradición apostólica, las definiciones solemnes de la Iglesia, los famosos dogmas, que vinculan de un modo pleno a la comunión eclesial. No creer en esos dogmas nos quitan de la comunión eclesial. Y también tiene, por ejemplo, instancias de mucho prestigio, como es los padres de la Iglesia y sobre todo el consenso de los padres en alguna doctrina que se exprese como doctrina común de todos los padres, que siempre ha sido muy valorado en el aspecto teológico, ¿no?, de discernimiento.
Por lo tanto, no basta que el Santo Padre lo diga, en todo caso, en la medida en que el Santo Padre diga lo que está contenido en el depósito de la fe, lo que es la fe solemnemente definida por la Iglesia, lo que ha sido el magisterio constante de la Iglesia, bueno, allí el Santo Padre expresa lo que es propio, ¿no? Ahora hay lugar, digamos, para el discernimiento, para el disenso, para la crítica, para la pregunta, para el estudio. Como se le adjudicaba a Chesterton la frase, ¿no? Cuando uno entra en la iglesia, se quita el sombrero, pero no la cabeza. ¿eh? Por respeto se quita el sombrero, por dignidad no se quita la cabeza. ¿eh? Y entonces podría ser una especie de obediencia pueril, paternalista, inmadura, ¿no? Bueno, el Santo Padre lo ha dicho, perfecto. Respeto, veneración, pero no quiere decir que sea suficiente. Hay que tener la certeza de que lo expresado es totalmente compatible, que surge, la palabra del Papa surge del depósito de la fe de la Iglesia de siempre, del magisterio de siempre, que está en esa línea de fidelidad, porque el magisterio, recordemos que tiene que recibir, transmitir, enseñar, cuidar con fidelidad lo que ha recibido. Por otro lado, hay un modelo también de obediencia al Papa que yo diría que es más bien partidista fanático, ¿no? En esos tonos políticos, sociológicos, ¿no? Soy de tal Papa que expresa mi ideología, mi forma de ver la iglesia, mi forma de entender la relación con el mundo, y entonces vamos con él, nos ponemos la camiseta y vamos todos detrás del caudillo, ¿no? Esta forma también evidentemente no es propia de una mirada evangélica, ¿no? De la obediencia. Por lo tanto, creo que madurar la obediencia, nuestro paradigma, nuestra comprensión de obediencia, sería muy importante. Y en este caso yo creo que tenemos como tres desafíos. Primero, la formación, ¿no? El pueblo católico en general tiene una formación muy limitada en muchos aspectos, doctrinales, espirituales, escriturísticos, morales. Y claro, ese pueblo poco formado, poco instruido, poco cultivado, que todavía necesita muchos aprendizajes en el ámbito de la fe, tiene necesariamente una inclinación a una mirada más inmadura, más pueril, que pueda ser más fundamentalista, más de monarquía absoluta o más de partidismo caudillesco, ¿no? Entonces, bueno, la formación va a ser muy importante para que madure nuestra comprensión de la obediencia. En segundo lugar, va a ser muy importante que maduremos en el diálogo, en la capacidad de expresarnos, ¿no? Si bien se han hecho muchos esfuerzos, lo habitual es que hay mucha gente en la iglesia que permanece callada, que hace silencio, que no se expresa. No sabemos si por temor, por vergüenza, porque cree que no tiene capacidad, que no le corresponde, pero hay mucha falta de expresión, digamos, ¿no? Y entonces madurar en el diálogo, en la libertad para expresarse, en liberarnos de acomplejamientos, eso va a ser también muy importante, ¿no? Y en tercer lugar, creo que una cosa fundamental es pedirle al pueblo de Dios, la iglesia entera, al Santo Padre, pedirle y confrontarlo si es necesario para que realmente Él sea un humilde servidor, que en el Santo Padre todos veamos al primer obediente. El Santo Padre no intenta mandar por sí mismo o poner una idea muy personal de Él, muy particular, sino que el Santo Padre intenta escuchar la palabra de Dios, obedecer al depósito de la fe, proponer la fe de siempre, confirmar a los hermanos en la fe de siempre. No pretende publicitarse, no pretende innovar, sino pretende realmente que la fe recibida sea
potenciada, vivida en su mayor plenitud, ¿no? Si el Santo Padre se muestra como el primero que escucha la palabra de Dios, el primero que cultiva la tradición apostólica, el primero que se inserta en la fe de la Iglesia que tiene continuidad a lo largo de los tiempos, entonces el Santo Padre claramente muestra, ¿no? Un claro ejemplo que es fácil de obedecer porque él mismo es obediente, ¿no? En tercer lugar, creo que necesitamos madurar el tema de la reforma. ¿Qué entendemos por reforma? Probablemente, si preguntásemos si la Iglesia Católica tiene que reformarse, no todos, pero es probable que una gran mayoría diría que sí, que tiene que reformarse. Ahora, ¿qué se entiende por reforma? Yo creo que hay un gran número de personas que piensan la reforma no de modo eclesial, evangélico, sino de forma mundana, como a veces el mundo, la cultura, los medios nos exigen. Se traduce en la palabra modernización. La iglesia tiene que modernizarse. Tiene que pensar como pensamos todos, tiene que vivir como vivimos todos. Ya la cultura cambió, ¿no? Vivimos otros valores, otros criterios. Tiene que adecuarse, adaptarse, modernizarse. Y sobre todo esta reforma modernizadora se le exige a la iglesia generalmente en temas de moral sexual, de bioética, en otras temáticas también. Pero es una reforma como modernización, que la iglesia se adecue a la cultura del mundo, a lo que vive el mundo. Pero esa nunca ha sido la forma de entender la reforma en la iglesia en estos 2 milenios. La reforma tiene que ver con la santidad, con la purificación. Tiene que ver con volver a los orígenes, a las fuentes, con una mayor fidelidad. La reforma tiene que ver con la conversión personal, pastoral, de las estructuras de la institución, de la iglesia entera, ¿no? Es una reforma de costumbres, es una reforma para vivir con mayor radicalidad evangélica, no una modernización al estilo del mundo, sino un buscar vivir de un modo más prístino, más puro, más transparente, más fiel, el Evangelio de Jesucristo. Esa es la reforma que la Iglesia ha vivido siempre a lo largo de 2 milenios y que debe seguir buscando y aspirando, ¿no? Reformarse para convertirse más. Reformarse para tener mayor radicalidad evangélica. Reformarse para vivir más purificada y con una real, concreta, seria aspiración de santidad de vida. La reforma que debe buscar la Iglesia. Recemos por el futuro cónclave, recemos por el quien sea elegido sucesor de Pedro. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.